Bueno, vamos entonces a orar un momentico para iniciar estos minuticos de estudio. Y bueno, le damos gracias al Señor Padre. Te honramos, Señor, y te bendecimos en esta mañana, Señor. Te damos gracias por tu amor y tu misericordia, por tu fidelidad. Ponemos en tu presencia este tiempo, Señor, y te pedimos, Padre, que nos hables a través de tu palabra y de lo que vamos a estar estudiando en estos minutos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, vamos a ver entonces Mateo capítulo 3. Voy a compartir por acá mi pantalla para que lo leamos. Y vamos a empezar con Mateo, pero vamos a ir mirando los otros evangelios también. Entonces, comparto, me dices ahí cuando ya lo veas, porfa. Ya. Eso, súper. Entonces ahí dice predicación de Juan el Bautista y decíamos que esta predicación sí ya la vemos en el resto de los evangelios, ¿no? Está en Marcos, está en Lucas y está en Juan también. Entonces vamos a mirar como pedacito de cada uno para mirar cómo lo habla, ¿no? ¿Qué cosas habla ahí? Entonces, ayúdame con la lectura ahí desde predicación de Juan el Bautista, por favor. Bueno. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que él. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Listo. Vamos entonces a dejar hasta ahí. ¿Qué piensas que te llama la atención ahí? Cuando vienen los saduceos, ahí en esa parte que dice que vienen los saduceos y los fariseos, es como un poco grosero, brusco la forma en la que él les habla, que les dice generación de víboras. O sea, como que los insultó primero, pero luego les dice arrepiéntanse. O sea, no Ah, simplemente les dice como no, a ustedes no, ustedes son víboras, largo, fuera de aquí. No, sí, y de todas maneras. sí, Parece eso increíble porque pues ahí está la misericordia de Dios, el perdón, y, pero también me llama la atención que no es simplemente como yo perdono, entonces vengan aquí si yo los bautizo a todos. No, sino que señala y les dice, ustedes son unas víboras, arrepiéntanse y pilas porque el hacha ya está puesta en el y que hagan frutos de arrepentimiento y todo eso. O sea, me parece justo la forma en la que habla. Con sí, misericordia, pero con justicia, ¿sí? Como señalando también que ustedes no se hagan, no hagan como si ustedes fueran santas palomitas porque no lo son. sí, sí, como que los confronta con el pecado, o sea, lo que Ujú, hace, y esa es la labor del profeta, ¿no? O sea, Juan ujú, ahí como un profeta es lo que hace es eso. Y mira que de las características que tiene el profeta es precisamente no tanto como que, ay, yo veo, yo como que tuve no, sueños, visiones, no, sino más bien dirigir a las personas hacia el arrepentimiento ujú. y mostrarles también, en cierta forma, como el pecado, ¿no? Entonces, sí, esa parte está bien,
bien interesante. Y pues sí, es bien fuerte. Lo que pasa es que me parece también que la confrontación a veces, como no nos gusta, o sea, generalmente no nos gusta decir las cosas o uno, no sé, de pronto tantos miedos que con los que uno crece y no diga y quédese callado y sí, Ujú. yo por ejemplo, para mí es difícil a veces ese tema de la confrontación y tener que decirle a la persona, oye, mira, pilas, no hagas esto, no sé qué. Sí. No es tan fácil. Creo que también es la época, tal vez en esa época la gente no era tan hipersensible como hoy. Es que hoy no se le puede decir nada a nadie. O sea, uno le dice a alguien, estás pecando, me ofendiste, ¿cómo Sí, te atreves? O sea, sí, no se sí, les sí, puede. sí. En esa Ajá. época creo que no eran tan hipersensibles, no eran tan de Pero, cristal. pero, pero con eso y todo, sí o sea, es difícil porque de todas formas los fariseos y los saduceos eran la gente que tenía supuestamente la autoridad espiritual en, Ujú, en, en toda esa región, ¿cierto? En todo lo que era em, la tierra de Jesús, pues en este tiempo. Y ir él a hablarles como a esos gobernantes religiosos, ¿sí? Creo que era difícil. Es como ahorita, o sea, ir a hablarle a los que tienen, no sé, ese liderazgo, puede ser en varios sentidos, ¿no? O sea, en la parte social, en la parte religiosa, dentro de la misma iglesia, pero también eh, en las sectas, hablando pues como de la parte de que salgan de la falsa doctrina. Y muchos ujú, de estas personas estaban como en el camino, sí, de las escrituras, de la Torá, todo eso, pero no se entendía el sentido de las cosas que el Señor había querido hacer desde el principio. Entonces, son muchas cosas. Me parece que en esa predicación de Juan el Bautista uno puede coger muchísimos elementos ahí importantes. ujú. Por ejemplo, la primera parte donde dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces uno dice, o sea, desde el principio está dando una palabra acerca de la necesidad de que venga esa confrontación, de que venga como ese caer en cuenta del pecado que está a veces tan arraigado, tan pegado. Y esta parte donde dice acá, no solamente arrepiéntase, sino el reino de los cielos se ha acercado. Yo creo que, o sea, si uno quisiera detenerse y meditarlo y escudriñarlo aún más, yo creo que en solo ese pedacito ahí nos podemos quedar un buen rato, porque por ejemplo, acá la referencia que hace de arrepentidos porque el reino de los cielos, hacen la referencia en Daniel 2:44. Entonces ahí podríamos empezar a mirar. Y solamente dice esa parte y luego se ha acercado y aparecen otras referencias de Mateo y Marcos. Entonces, yo creo que esta es como la parte general, la predicación de Juan el Bautista aquí en Mateo, pero vamos a ir viendo. Entonces, yo creo que podemos ir mirando allá Daniel 2:44. Voy acá a Ujú, duplicar mi pantalla para mirarlo. Daniel 2:44, ¿cierto? ujú, Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor y está larguito. Entonces dice acá, en el 44, voy a leer tal vez uno antes, dice, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo, qué belleza, mira esto. Este es el que estoy leyendo. Mm, pero no me deja cómo cogerlo. Ya. Y en estos días perdón, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Entonces, hace la referencia a eso
de pronto también en la traducción nos hace entender cómo esto es una profecía desde Daniel, que Daniel está viviendo unos, no sé si te acuerdas, más o menos como unos 600 años antes de Cristo, tal vez, Ujú, como unos 600 años antes de Cristo es Daniel. Y él está diciendo, bueno, está interpretando el sueño de Nabucodonosor, o sea, el Señor le da a Nabucodonosor ese sueño y él le dice ahí, y en estos días de los reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Pero ¿sabes qué me viene a la mente también? Como eso que habla ahí de, de los reyes también es una promesa como que no fue cumplida como a nivel físico, ¿sí? Porque cuando se daban estas profecías tenía que ver, era como con la parte física, como que va a haber un rey, o sea, al que le van a poner la corona y este va a ser el rey aquí, sino que es ese reino de los cielos, es espiritual. Por eso era ujú, necesario el arrepentimiento, ¿sí? Y ujú, nosotros no lo vemos materializado aún todavía. Se sigue predicando el reino de los cielos, pero no lo vemos todavía. ujú, Entonces, esta profecía tiene doble referencia, o sea, es un tiempo en el que viene como Jesús y él viene y les habla las leyes y les dice las cosas que se debían hacer, pero vamos a ver una materialización de esto pues en el final de los tiempos, como vemos ya como en Apocalipsis, ¿no? Entonces, está bien, bien interesante esa parte. Y el otro que dice acá, el reino de los cielos se ha acercado, nos dice de Mateo 4:17 y de Marcos 1:15. Y si no estoy mal en Mateo 4:17, pues miremoslo aquí de una vez. Nos está hablando acá de la tentación de Jesús en la primera parte y luego cómo Jesús empieza el ministerio. Y en el versículo 17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hace referencia a la misma predicación, son las mismas palabras lo que decía Juan y lo que dice ahora el Señor. Y bueno, hace la misma referencia aquí, 2:44 de Daniel y acá Mateo 3:2, que es en donde estamos, acá en Mateo 3:2. Y ujú. el otro que dice acá es Marcos 1:15. Entonces miremoslo también. Marcos 1:15. Ay, qué bello es poder estudiar la palabra, ¿no? No sé, siente uno como que se oxigena, a pesar de que uno lo puede hacer en otros momentos del día, pero es tan bonito, o sea, poder ir mirando los versículos y todo eso y ver esas cosas tan maravillosas. Entonces aquí creo que está fallando mi internet. No sé si tú me escuchas bien ahí. Sí, ya te escucho. Se trabó un momentito, Se pero ya. trabó. Sí. Bueno, entonces también habla de Jesús, principio de su ministerio, y mira cómo dice, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Y la referencia que nos hace es otra vez Mateo 3:2, que es el que estamos mirando allí. Pero entonces en el contexto de que Jesús empieza el ministerio. Eso es lo que vemos aquí en Marcos. Ahora, en Marcos con lo que comienza es precisamente también con la predicación de Juan el Bautista. Y qué bueno es poder mirar esas, o sea, como esas tres partes, ¿no? Las cuatro, porque también en Juan lo habla. Entonces, vamos a dejar hasta ahí. Vamos a dejar hasta ahí. Entonces ya mencionamos a nivel general como lo de Mateo y empezamos mirando ya como el versículo 2 acerca Ujú, de esta arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado profundizando un poquito más. ujú. ¿Listo? Entonces Vale. ahorita dejo anotado para que no se nos vaya a olvidar. Y bueno, gracias al Señor que nos permitió este tiempo. Voy a hacer una Amén. oración chiquitica ya para terminar y que el Señor pues nos ayude a ser confrontados y también en el momento que lo permita también a confrontar a otras personas
para poder llevar ese mensaje de salvación, ¿no? Porque la idea no es destruir a la gente, sino que se arrepientan y se salven. Ujú. Bueno, Señor, te damos gracias, Padre bendito, por este tiempo. Te damos gracias por estas cosas, estos versículos que leímos, Señor, y te pedimos que nosotros podamos estar en arrepentimiento constante y que podamos también llevar a otras personas ese arrepentimiento. Por eso te pedimos en esta hora, llénanos con tu presencia y con tu espíritu y que siempre podamos hacer las cosas a la manera tuya, Señor. Te bendecimos y te honramos en este día, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, dejemos entonces hasta acá.